La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, mediático, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Se trató de un periodo de la historia en un nuevo mundo bipolar, en el que las potencias se disputaban el liderazgo mundial, provocando el aumento de las intervenciones militares con el fin de expandir sus esferas de influencia. Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tuvo acciones directas contra el otro, sino que fueron conflictos indirectos con guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Mientras que la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas y comunistas, Estados Unidos propulsó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas supieron ser aliados para frenar los planes de Hitler. Es por esto que se reunieron en la conferencia de Yalta Stalin, Roosevelt y Churchill como jefes de gobierno de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Gran Bretaña respectivamente. La continuación de Yalta se dio en Potsdam, ya con Alemania rendida y Hitler muerto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. Además, se discutieron el desarme, la desmilitarización, la devolución de territorios anexados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de la ONU. Como Berlín era la capital, también se decidió dividirla, haciendo que cada una de las potencias administrara una parte de la ciudad. Así, quedó un bloque capitalista al oeste y uno comunista al este. Gracias a Winston Churchill, esta división fue popularmente conocida como la Cortina de Hierro, un muro ideológico que separaba a dos mundos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Con esta división, en tan solo 5 años, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste, y el bloque soviético, en 1950, llevó a cabo un bloqueo de la inmigración. En Berlín, como muchos se pasaban del bloque comunista al capitalista, en 1961 se construyó el famoso muro que dividía la ciudad en 2 partes, la República Federal Alemana del lado oriental comunista y la República Democrática Alemana del lado occidental capitalista. Así, ante el riesgo de que las potencias se aniquilaran unas a otras en una guerra nuclear, el mundo quedó paralizado en 2 bloques con distintas ideologías que alcanzaban todos los planos de las personas y el deporte, por supuesto, no fue la excepción. Uno de los máximos exponentes de la relación entre el deporte y la Guerra Fría fue el boicot propiciado por los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1980, en la ciudad de Moscú, que le había quitado la candidatura a Los Ángeles. En Estados Unidos estaba latente la duda de qué mensaje daría su asistencia y posible caída en el medallero. Para evitar arriesgarse, y teniendo en cuenta que a fines del año 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán, James Carter, presidente norteamericano y en plena campaña para su reelección, advirtió que, si las tropas soviéticas no se retiraban del país asiático, su país no participaría del evento en nombre de la paz mundial. Esta decisión fue avalada por el Comité Olímpico de Estados Unidos y fue respaldada por un gran número de países. Según el Comité Olímpico Internacional, de los 65 países que no participaron de los Juegos Olímpicos, entre 45 y 50 no lo hicieron por adherirse a la protesta de Carter. Argentina fue uno de ellos. 4 años después, se celebraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Esta vez, sería la Unión Soviética, junto con otros 13 países, la mayoría aliados a su bloque, la que efectuaría un boicot en protesta a una histeria antisoviética impulsada por Estados Unidos. Esto haría que Homero ganara muchas hamburguesas Krusty. Y Krusty Burger es la hamburguesa sabor a carne oficial de la Olimpiada 1984. Llegó este cablegrama, Krusty. Ajá. Boicot soviético. No van a participar. ¿Cómo afecta esto al plan? Bien, veamos. Usted pierde $44 millones. No. Dentro del campo de juego hay 2 choques muy recordados entre ambos países. El primero se dio en los Juegos Olímpicos de 1972, en la disputa por la medalla de oro en básquet. Estados Unidos, máxima potencia deportiva, arrastraba un récord impresionante: 7 participaciones con 7 oros. Por su parte, la Unión Soviética era la mejor selección europea. En síntesis, se enfrentaban los 2 mejores países del mundo. El encuentro tuvo una paridad férrea y se definió en los instantes finales.
Faltaban 3 segundos para el final del partido y los soviéticos dominaban por tan solo un punto, 49-48. El juego estaba parado porque Doug Collins había recibido una falta y debía acudir a la línea de tiros libres. La estrella del combinado de Estados Unidos anotó ambos lanzamientos. La Unión Soviética tenía que sacar rápido desde la línea de fondo, y así lo hizo. Sin embargo, el cronómetro anunció el final del encuentro cuando apenas daban su primer pase. A continuación, los seguidores americanos invadieron el campo y su selección celebraba la victoria, pero algo estaba a punto de cambiarlo todo. Los árbitros decidieron que esos 3 segundos tenían que repetirse. Los estadounidenses no daban crédito a lo que pasaba, y su sorpresa sería aún mayúscula cuando contemplaran atónitos lo sucedido inmediatamente después. En la reanudación, el combinado europeo consiguió encestar, dando el oro a los soviéticos. El equipo norteamericano, indignado y realizando acusaciones de todo tipo, se negó a recibir la medalla de plata. Ambos países volvieron a enfrentarse 8 años después, esta vez en la final de hóquey sobre hielo. La cita se dio en los Estados Unidos, precisamente en Lake Placid, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Ese mismo año, la nación norteamericana no participaría de los de verano. La Unión Soviética era la potencia mundial en este deporte y ya había conseguido 4 oros de manera consecutiva, mientras que el equipo norteamericano estaba compuesto, en su mayoría, por jugadores universitarios. Se dio un encuentro parejo, cambiante, pero Estados Unidos lograría la hazaña y derrotaría al seleccionado soviético, quienes estaban tan decepcionados por su derrota que aunque recogieron la medalla de plata, no grabaron su nombre en ella, algo que es costumbre. Además, la prensa soviética no dio crédito a lo sucedido en Lake Placid. Otro ejemplo de esto es el partido que en Alemania se conoció como Wir gegen uns, o Nosotros contra nosotros. En el Mundial de Fútbol de 1974, celebrado en Alemania Occidental, el destino quiso que ambas Alemanias quedaran encuadradas en el Grupo 1 y que llegaran matemáticamente clasificadas a la última jornada. Solo faltaba saber quién sería el ganador del grupo. El 22 de junio de 1974, en Hamburgo, ambas Alemanias se citaron por primera y única vez. De un lado, los profesionales occidentales, claros favoritos al título, y del otro, los amateurs orientales, que estaban disputando su primer mundial. Lo que prometía ser un duro enfrentamiento entre el bloque comunista y el capitalista se tornó en un aburrido encuentro. Sería en el minuto 77 cuando Sparswasser robó un balón y logró batir a Sepp Maier, dando la victoria al debutante mundialista. Era el primer gol que Alemania Occidental recibía en 481 minutos. Contra todo pronóstico, Alemania Oriental había ganado a sus todopoderosos vecinos. Las celebraciones de los jugadores de la Alemania Oriental fueron enormes y la prensa tildó a Sparswasser de héroe del pueblo. Además, debido a la tensa situación política, los jugadores no se atrevieron a intercambiarse las camisetas sobre el césped al término del encuentro, costumbre habitual en el fútbol. Finalmente, Alemania Occidental acabaría siendo campeona del mundo por segunda vez, pero nadie les quitará la alegría a los alemanes orientales de haber derrotado a Alemania Occidental. Otro de los hechos que tuvo una profunda incidencia en el deporte de la época fue la Guerra de Vietnam. Considerada la mayor derrota militar de la historia estadounidense, fue un conflicto bélico desarrollado durante la Guerra Fría. Terminó siendo una de las guerras más sangrientas de la historia y dejó un profundo trauma que todavía perdura en la sociedad americana. Desde 1955 hasta 1975, este conflicto enfrentó, por un lado, a las guerrillas comunistas de la República Democrática de Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, y por el otro, a la República de Vietnam del Sur, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y otros países aliados. Para los norteamericanos, el objetivo era impedir la reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur bajo un régimen comunista, y así evitar a toda costa la conversión al comunismo de la parte del sur, para evitar el efecto dominó en los regímenes pro-occidentales en Asia. Quizás el ejemplo más emblemático de un deportista que fue afectado por esta situación es el del 3 veces campeón mundial de los pesos pesados, Muhammad Ali. Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr., su infancia estuvo marcada por el segregacionismo y plagada de incidentes en los que le negaron la entrada a lugares donde sí se permitía entrar a los blancos. Esto sería un factor importante para que, siendo joven, se convirtiera al Islam, cambiando su nombre a Muhammad Ali. En 1964, Ali falló en las pruebas de admisión al ejército, puesto que su lectoescritura estaba por debajo del estándar. Con el paso del tiempo, el conflicto en Vietnam fue empeorando y los patrones de admisión del ejército fueron bajando. Así, en febrero de 1966, Muhammad Ali fue reclasificado y notificado para reportarse a servicio. Para ese entonces,
Ali ya era un miembro activo y reconocido de la Nación del Islam y de los musulmanes negros. Por esto, el boxeador planteó la objeción de conciencia y aseguró que ir a la guerra constituía una violación a los principios de su religión. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never robbed me of my nationality, raped and killed my mother and father. What, I'm going to shoot them for what? How can I go shoot them? Them little poor little black people, little babies and children and women. How can I shoot them poor people? I would just take me to jail. Como consecuencia de esto, Ali fue a juicio con la posibilidad de ser condenado a 5 años de prisión. Si bien esto nunca ocurrió, la Comisión Atlética de Nueva York le quitó su licencia de boxeador y su título mundial. Luego, el resto de las comisiones estadounidenses haría lo mismo. Además, su pasaporte fue revocado, por lo que no podía pelear en su país ni viajar a otro destino para hacerlo. Ali comenzó a dar charlas en universidades y se convirtió en un activista por los derechos de los afroamericanos. Finalmente, en 1971, cuando la opinión pública comenzó a ponerse en contra de la guerra, recuperó su licencia. Si bien la suspensión generó una de las personalidades más grandes que trascendió el deporte, le quitó a los amantes del boxeo los mejores años de Muhammad Ali, quien también tuvo que batallar muy duro para recuperar sus cinturones y el estatus de campeón mundial. A pesar de que hubo muchos intentos, nunca pudo darse en el boxeo rentado una pelea entre un boxeador soviético y uno estadounidense, algo que sin dudas habría sido muy redituable. Esto al menos en la vida real, ya que en 1985 el boxeador ficticio Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, tendría una de sus peleas más recordadas frente a la máquina soviética que representaba a Iván Drago, caracterizado por el sueco Dolph Lundgren. La película tuvo ganancias de más de $270 millones y se convirtió en un clásico instantáneamente. Todo esto demuestra que la tensión vivida durante el periodo de la Guerra Fría modificó la vida de las personas y alcanzó a todos los aspectos sociales de aquel entonces, y que, como pudo verse hasta ahora, el deporte no fue la excepción.